mensaje. Ahí está, ¿verdad? Listo. Pues muchas gracias. Estamos encontrándonos por segunda ocasión en el mes de junio. Este libro que les presenté ayer, El buen mal, el propio título nos da como un pensamiento, ¿no? Realmente el bien hay bien que se siente mal o hay un Enseñando mal. detalles, así es. Ay, perdón, o hay un mal que puede estar justificado y se siente como bien. Así que es un juego de palabras. Y aquí esta chica argentina que radica en Dublín nos trae un relato más que se llama Un animal fabuloso. En este relato vamos a conocer a dos amigas que se han dejado de comunicar por el transcurso de 20 años. En 20 años no han vuelto a hablar. De repente recibe Leila una llamada y reconoce la voz y sabe que es su amiga Elena. Leila de Argentina, por cuestiones de trabajo, ella es arquitecta, se va a abrir como un despacho a una ciudad que se llama Lyon, en Francia, y en cambio Elena sigue en Argentina, donde nace. Pero ¿hacia dónde nos va a llevar el relato? Pues lo voy a ligar con el apapacho literario de hoy, porque cuando yo terminé de leer este cuento, me atravesó en el sentido del dolor, las pérdidas y las heridas que se cierran y cómo necesitamos acercarnos a personas que vivieron ese mismo dolor o que fueron testigos del dolor para poderlo superar. Entonces dejan pasar 20 años y esta llamada va a sanar mucho a Elena porque Elena padece una enfermedad. Entonces el apapacho habla del cierre de las heridas y cómo tenemos que ser valientes para encontrarnos, para aceptar cuando hay un dolor y estemos atrapados en el dolor, pues cómo le podemos dar una transformación para que lo veamos de una manera más sabia, porque justo como dice otra escritora, es una escritora mexicana que justo hoy viene a presentar libros, se llama Valeria Luiselli, dice, todos los inicios siempre van acompañados de un final. Así que cuando la vida parece muy dura, cuando te atraviesa el dolor más inimaginable que puede tener un ser humano, siempre va a haber un inicio. Entonces, ¿cómo vemos el inicio? ¿Hacia dónde vamos y con qué cara vamos a ver el inicio? También pienso en otra escritora, mañana platico con ella, se llama Guillermina Pilgram, y ella dice, es que no es qué te pasa en la vida, sino es cómo te cuentas la historia de tu vida. Entonces, como bien dicen, ¿no? No es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa, cómo transformas el dolor. Y siempre en un principio hubo un final. Entonces, pues vamos a empezar. Muchas gracias por sumarse. Luz, bienvenida. Aquí estamos justo arrancando. Les pongo Gracias, una buenos días a todos. gracias a ti. Dejo aquí la pantallita de estoicismo cotidiano, que es donde estoy ligando la reflexión de hoy, como el diario estoico dice. Y pues bueno, vamos a comenzar. Miércoles 3 de junio, el día que no se repite, 3 de junio de 2026. El diario estoico nos recuerda que la paz no proviene de una vida sin dificultades, sino de la forma en que elegimos responder a ellas. A lo largo de nuestros años, todos hemos vivido experiencias que dejaron huella en nuestro corazón. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos quedar atrapados en el dolor, sino aprender a transformarlo con sabiduría. Cerrar una herida no significa olvidar lo sucedido ni negar nuestras propias emociones. Significa aceptar que aquello forma parte de nuestra historia y reconocer que aún en esos momentos tan difíciles tuvimos algo que aprender. Cuando dejamos de luchar contra ese pasado, encontraremos una mayor serenidad para vivir nuestro presente. Marco Aurelio escribió que debemos recibir cada experiencia como parte de nuestro propio aprendizaje en el camino, porque con el tiempo descubriremos que esas pruebas que enfrentamos nos ayudarán a desarrollarnos con paciencia, fortaleza y comprensión hacia todos los demás. Cuando también esas personas sufran de esas penas, pues vamos a ser más empáticos con ellos. Las cicatrices dejan de ser símbolos de sufrimiento y se van a convertir en testimonio de crecimiento. Así que hoy, miércoles 3 de junio, la vida nos manda este mensaje. Nos pide llegar a cierta edad sin heridas, sino con la capacidad de mirar nuestra historia con gratitud a través de esas heridas. Cada día vamos a convertirlo en una nueva oportunidad para elegir calma, valorar lo que tenemos y seguir adelante con un corazón más ligero. Esa es una de las grandes enseñanzas del estoicismo. Podemos encontrar paz
cuando aprendemos realmente a aceptarnos, a agradecer y a continuar floreciendo. Así que demos un sentido al dolor y un aprendizaje. Tratemos de averiguar cuál es la intención de que hayamos pasado esa prueba difícil para que la superemos, la dejemos en el pasado y que nos anclemos al presente. Así que aquí en este presente estamos con un animal fabuloso. Y en el presente se vuelven a reencontrar por teléfono Elena y Laila. Les presento de nueva cuenta a la escritora. Aquí tenemos a Samantha. Ella ha sido reconocida por el Premio International Booker Prize. Últimamente en este año arrancó el 2026 con el Premio AENA. Se llevó un premio muy jugoso económicamente, además el reconocimiento de considerarla una de las mejores escritoras argentinas y más en el género del cuento. Así que ella no nos va a llevar a historias de fantasmas. Samantha nos va a llevar a historias de seres humanos. Y eso se me hace más macabro, porque realmente los fantasmas decimos no existe, no lo veo, no existe, pero el ser humano sí existe. Y en cada uno de nosotros hay historias de las cotidianas, pero tristes o que envuelven un poco de suspenso y tormento, porque dentro de cada casa hay algo. Y aquí en esta casa vamos a descubrir qué pasa. Les cuento un poquito. Leila es también arquitecta, Elena también. Leila, de estar en Argentina, se muda a Lyon, Francia, ahí tiene su despacho de arquitectura. Elena está casada con Alberto y tiene un hijo de nombre Pedro. Cuando escuchen que digo Peta, Peta es como el apodo que le dicen a Pedro. Entonces, Elena nunca sale de Buenos Aires. Ahorita vamos a conocer que nace en un municipio de Argentina que se llama Hurlingham, perdón, y sobre esa ciudad también va a haber hechos importantes, ¿no? Porque en la casa de Elena y Alberto y de su hijo Pedro ocurre algo. Entonces comenzamos. Un animal fabuloso. Casi 20 años después del accidente, Elena me llama a Lyon, Francia. No reconozco su voz en un principio, pero cuando dice su nombre, sé perfectamente con quién estoy hablando. Por unos segundos la escucho respirar. Sostengo el teléfono con el hombro y enciendo un cigarrillo. Despacio, intentando no hacer ningún ruido, salgo al balcón que da al parque. Me siento en una de las sillas y me quito mis sandalias empujándolas con los dedos de los pies. Elena quiere hablar de Peta, de su hijo, de Pedro. Quiere saber qué es lo que recuerdo de la noche del accidente. Su voz es calma y rasposa. Me pregunto si es por los años que han pasado o si ese tono suyo tan dulce desapareció de pronto esa última vez que nos vimos en Argentina. Mientras tanto, yo en Lyon, Francia, subo los pies descalzos a la otra silla. Me duelen los talones y las piernas. Yo estaba en Madrid esta mañana y apenas logré dejar mi maleta en la entrada de mi departamento cuando sonó el teléfono y era Elena. ¿Dónde estás, Elena? ¿Estás en Buenos Aires? Yo lo pregunto para ganar tiempo, para sentirme un poco más cerca a esta casa a la que acabo de llegar y entregarme a esta conversación. El silencio de Elena me hace sospechar que ella nunca salió del municipio de Hurlingham, en Argentina, que quizá podría estar viviendo todavía en la casa donde ocurrió todo. ¿Y tú? Dice Elena. ¿Sigues viajando, Leila? Mientras, yo pienso, sí, en la nueva oficina de Marsella, en la cátedra de planificación urbana en Barcelona, en el desarrollo comercial que estoy haciendo en Burdeos. Pero cuando imagino a mi amiga Elena sentada en el banco que tenían en el ancho pasillo de su cocina y el patio, cuando la imagino hablándome desde ese banco de tronco y patas de hierro y que nunca quiso sacar de esa casa, me atrevo mejor a responderle, sí, sí, Elena, sigo viajando un poco y espero a ver qué dice ella. Todavía tengo tu saco, me dice Elena. ¿Qué saco, Perdón, ¿qué saco, Elena? Hay una decena de abrigos en mi guardarropa, así que no recuerdo que haya olvidado algún saco en tu casa. Me estoy muriendo, Leila. Por eso te llamo, dice Elena. Me miro los pies, muevo los dedos. Más allá del balcón, el viento acaricia las copas de los árboles. Y de pronto, yo, Leila, pienso en el caballo. Después de muchos años, vuelvo a pensar en ese caballo, en la primera vez que lo vi con una claridad abrumadora. Recuerdo que iba a la casa de Elena y Alberto, directo desde el aeropuerto.
y el taxi paró en un semáforo de la avenida Vergara, justo al lado de ese animal. Estaba empacado. Arrastraba un carro con un montón de colchones apilados encima y un hombre lo castigaba a latigazos para avanzar. Siempre hubo caballos en el conurbino de Buenos Aires, pero ya entonces hacía tiempo que vivía yo afuera y esa imagen vino de pronto a mí. La panza de ese caballo que vi en la calle estaba tan cerca que podría haber sacado yo la mano del coche para tocar esa panza. Se veía hinchada, desproporcionada en el resto del cuerpo tan flaco. Las patas chuecas del caballo, el pelaje gastado alrededor de las correas. Pero sobre todo, me acuerdo de la manera en la que el caballo giró la cabeza y me miró. Me miró a mí directamente con esos grandes ojos oscuros. Leila, sé que fue hace tiempo, dice Elena, pero ¿te acuerdas del disfraz que llevaba esa noche mi hijo Peta? El mismo disfraz que se había hecho él mismo. Quiero que alguien me hable de mi hijo Peta. Cuando Elena tose, intuyo que es lo que ha cambiado tanto en su voz. Por favor, Leila, tú estuviste ahí. Si no, ¿a quién se lo voy a pedir? Espera unos segundos. Elena no dice nada, así que yo le pregunto, Elena, ¿estás enferma? ¿Qué te pasa? Da igual, Leila. Tenemos ya 60 y pico de años y no pasaré del próximo mes. Hay un salto leve en su tono, como si se hubiera puesto de pie. Hace un rato, Leila, que trato de contactarte. ¿Estás todavía viviendo en Hurlingham, Argentina? Le pregunto yo a Elena, porque las dos nacimos en Hurlingham, Argentina, pero nos conocimos hasta la facultad cursando arquitectura. Elena me dice, sí, sigo viviendo en Hurlingham. De pronto pienso en Alberto, en su esposo, y ahora estoy intentando mejor no preguntar por él. ¿Pero te mudaste? Pregunto. Los recuerdo a ella, a Alberto en el patio, el mismo patio donde ocurrió el accidente. No, Leila, sigo en casa. La escucho toser y espera un momento. Parece de pronto que Elena abandona el teléfono sobre ese banco que recuerdo y se aleja. Me deja sola. Me imagino que está en su pasillo, tan cerca de aquel patio. Y yo mientras en Lyon, Francia, se me erizan los pelos de los brazos. Alberto y Elena se casaron un año después de conocerse en la universidad. Los tres nos recibimos el mismo diciembre, pero enseguida yo acepté mi puesto en una agencia francesa y abandoné Argentina. Siempre les escribía si pasaba por Buenos Aires. Y entonces ellos me invitaban a cenar a su pequeña casa de barrio de clase media, rediseñada bajo sus rigurosas miradas de arquitectos. Eran altos y robustos y acostumbraban vestir camisas y pantalones claros como los arquitectos, con sus relojes de diseño un poco sueltos en las muñecas. Mi amiga Elena entonces llevaba el pelo atado en una cola castaña y los rulos alrededor de la frente se le erguían como pequeños resortes. A veces, su esposo Alberto se los acomodaba detrás de las orejas. Lo hacía con cariño, pero lo hacía sobre todo cuando era ella la que hablaba y él empezaba a distraerse. De vuelta en esta llamada telefónica, escucho el ruido de la puerta del refrigerador de Elena. Me acuerdo de cada detalle de esa cocina. Bastan 2 pasos para regresar al pasillo, prácticamente una extensión del patio, porque la ventana corrediza con la que reemplazaron una pared en la primera remodelación estaba siempre abierta. Y ahí, ella sentada en el banco, era donde Elena decía que le gustaba sentir el aire. Su casa no era tan grande, pero habían demolido algunas divisiones y sabían dónde poner las luces y los sillones para que sí pareciera grande. Tuvieron a su hijo, a Pedro, varios años después de recibirse y lo criaron con el mismo cuidado y devoción compartida con que encaraban todos sus proyectos profesionales. Para esa última visita que les hice, ya llevaban 9 años de casados y Pedro acababa de cumplir 7. Bueno, entonces aquí me detengo. ¿Qué está pasando? Pues es esa llamada telefónica. Elena le habla a Leila, quiere recordar la última noche que estuvieron juntas y que hay un accidente, que ocurre un accidente en esa casa, en el municipio de Buenos Aires. Y pues obviamente también le cuenta, Leila, esa es la única persona a la que puedo hablar porque tú estuviste ahí. Yo sigo en mi casa en Hurlingham, donde pasó el accidente, y me estoy muriendo.
Así que pues tienen que hacerse valientes y Leila viaja con su mente a ese espacio porque la casa la recuerda súper vívida y sabe que hay un pasillo, que hay un patio, un jardín, un banco de madera, donde Elena siempre decía, me voy a salir para sentir el aire, para disfrutar y para sentir el aire. Entonces se conocieron los tres en arquitectura. Elena y Alberto se casan, nace al par de años Pedro, a quien le llaman de cariño Peto, y justo recuerdan que en esa última visita, este chico, Peto, acababa de cumplir 7 años. Elena protesta con un chistido. Algo se cae en el suelo. ¿A quién voy a contarle esta llamada? Pienso de pronto. Nadie en Francia, de mis amigos, sabe sobre lo que ocurrió en Argentina. En realidad, ni siquiera Elena sabe lo que me ocurrió a mí esa noche, más allá del accidente. Llama porque quiere oír a alguien decir algo sobre su hijo Pedro. No parece intuir nada más. Los pasos en el teléfono regresan y es Elena cuando vuelve a levantar el teléfono. El banco de madera chilla para volverse a sentar. Es que estoy tomando vino, me dice Elena. Quiero adquirir al menos un vicio antes de morirme. ¿Te parece que estoy a tiempo, Leila? Por supuesto, Elena. Podemos tomar 6 de esas copas por el teléfono cada día. De pronto nos reímos. La escucho también a Elena encender un cigarrillo. No sabía que fumaba. Intento recordar algún detalle sobre Pedro, pero solo vuelvo a ver al caballo. Elena inhala y el papel del cigarrillo cruje en la línea telefónica consumiéndose. Y estoy segura que Elena no va a decir nada más hasta que yo comience a hablar. Fue él quien me abrió la puerta, dije yo. Elena exhala el humo con una bocanada lenta, casi aliviada, y me comienza a escuchar. Se llamaba Pedro. Le decían Peta al hijo de mi amiga Elena. Lo conocí cuando tenía 2 años, en la primera de la decena de visitas que yo les hice a Buenos Aires. También vi a Pedro o a Peta en una noche en su casa cuando cumplió 4, pero esa vez el chico ya estaba dormido cuando llegué a visitarlos. Y luego, la última vez, cuando tenía 7. Todas las imágenes que ahora vienen a mí son de esa última visita. Veo a Peta parado en la puerta, metido en un vestido largo improvisado hecho de papel metálico, sacando el pecho con la rigidez de un militar. Le cuento a Elena la impresión que me dio verlo tan grande. Y a ellos dos, a ti y a Alberto, le digo preparando una picada en el patio, yendo y viniendo a la cocina, también me dio mucho gusto verlos. Describo la casa. En esta llamada le sigo platicando a Elena lo que recuerdo de esa noche. Describo su casa, el gran espejo que acababan de instalar en el hall, lo cansada que estaba del viaje y cómo la primera copa en el patio lo alivianó todo. Es increíble las cosas que uno recuerda 20 años más tarde. Por ejemplo, recuerdo que yo tenía los pies descalzos y que la losa del patio de Elena todavía se sentía tibia. Quizás la sensación del placer y del dolor, lo que deja siempre una marca más vívida, porque son las cosas que le pasan al cuerpo. O quizá es porque hubo un tiempo en que repasé mucho estos recuerdos y yo misma elegía qué detalles volver para intentar entender lo que nos había pasado esa noche. En mi balcón, ya en Lyon, Francia, vuelvo aquí y recuerdo que la tarde empieza a oscurecerse. ¿Sabes, Elena? Yo también voy a prepararme un trago para continuar platicando contigo. Te espero, dijo Elena. Dejé el teléfono en la silla, entré y crucé las dos grandes salas hacia mi comedor. Me pregunto si Elena se sentiría cómoda entre las bibliotecas de mi casa, si aprobaría mi decoración, mis sillones, la cocina abierta. Abro el mueblecito del bar y me sirvo un poco de whisky. Elena sé perfectamente que solo quiere que alguien nombre el nombre de Pedro para ella, que describan cómo ataba sus zapatillas de colores, que le describan su cuarto minuciosamente desordenado, sus uñas suaves y cortitas llenas de marcas de pintura. Entonces me doy cuenta. Quizá esta sea la última vez que hablemos, Elena y yo. De esto se trata esta llamada. Y así entiendo que aunque ella solo quiera escuchar sobre Pedro, yo también voy a contarle lo del caballo. Regreso por fin con mi whisky, ordenando mis recuerdos, confundida con la nitidez que se despliega en mi cabeza.
¿Estás ahí, Elena? Le pregunto. Sí, aquí estoy. No tengo hijos, Elena. No tuve. Pero vas a pensar que esto es algo mío, personal, que no tiene que ver con lo que le pasó a Pedro. Espero. En Elena el silencio siempre significó desconcierto. Y no dice nada, Elena. Le explico lo que descubrí esa noche después de conversar un rato con su hijo Pedro, tirados los dos en la alfombra. Yo sabía las excentricidades del chico y también lo talentoso que era Pedro dibujando. Cómo, 2 años atrás, había estudiado el recorrido que la luz del día hacía sobre las paredes y que exponía sus trabajos colgándolos solo en esas zonas de luz verdaderas. Peta tenía una obsesión por pintar caballos y el control que a sus 7 años ya tenía sobre las perspectivas y los colores me asombraba. Muchos padres sobrevaloran el talento de sus hijos y yo no sabía hasta ese momento todo lo que realmente estaba pasando en la cabeza de ese niño de 7 años, de Peta. Pero quizá por ser hijo de arquitectos, quizá por puro talento, Peta era un caso sorprendente. Esa noche, cuando el chico subió solo a su habitación, mi amiga Elena y Alberto me insistieron en que fuera yo a verificar que se cepillara los dientes y lo acostara. Acepté enseguida, porque ellos me confesaron divertidos que si había gente que invitaban a cenar, siempre Peta terminaba de comer y solamente respondía preguntas a las visitas. Y en cambio, inmediatamente a sus padres, a Elena y Alberto, les dejaba de hablar. Creían que era su manera de invitar a nuevas personas a conocer su habitación. Acepté el reto. Y en cuanto estuve sola con Peta, le pregunté por qué hacía lo que hacía, de dejarle de hablar a sus padres. Peta dijo, hago como que están muertos. Y se rió tapándose la boca, tentado por su propio juego. Me invitó a tirarme en la alfombra de su recámara para mostrarme su techo y me indicó las constelaciones que había estado marcando con un plumón ahí mismo, descansando y descarapelando la pintura. Desde el piso eran apenas perceptibles las constelaciones, porque trabajaba Peta solo con pequeñas marcas, que pintaría todas a la vez para el siguiente cumpleaños de su mamá Elena. Yo le pregunté a Peta cómo alcanzaba solo tan alto ese techo y dijo, tengo una técnica, pero no me explicó cuál era. Seguimos un rato ahí recostados en la alfombra, panza arriba, hasta que se giró hacia mí, muy serio, y me preguntó, Leila, ¿te despertaste alguna vez en medio de la noche? Pero en verdad digo despertarte sin que nadie te despierte. ¿Despertarte de verdad? Era un chico extraordinario y a la vez un chico de lo más normal. En realidad, lo único extraordinario hasta ese momento estaba ocurriendo dentro de mí. Yo recuerdo estar echada en la alfombra a su lado y fantaseé con su pregunta. Sin embargo, yo no quería ser madre. Me encantaba convivir con él, pero yo no quería ser madre. A Elena en el teléfono no le cuento nada de esto, que Peta me hacía esas preguntas y yo pensaba lo que estaba preguntando, que parecía simple, pero a la vez sus preguntas eran demasiado complejas. Yo pensaba, si este chico podría entender lo que me estaba preguntando, pero no lo sé. Era una intuición poderosa, una pulsión de que este chico, Pedro, es algo demasiado precioso. A ella, a mi amiga Elena en el teléfono, solo le cuento lo que él me dijo después de esa conversación en su recámara. Leila, no quiero ser arquitecto. No le digo lo que pensé, que en el tono firme en el que él hablaba, en la manera en que le brillaban los ojos mientras descubría el sentido de sus palabras, parecía también dar a entender, yo, Pedro, soy algo tan grande que no puedo permitirme el mundo de los seres humanos comunes, el mundo de los hombres, ni que esperé unos calculados segundos antes de volverle a hablar a Pedro, para que Pedro terminara de saborear su propio descubrimiento y pudiera reconocerlo en todo su esplendor, ni que asentí como diciendo, sí, 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 esa es la verdadera verdad, Pedro, tú puedes ser lo que tú quieras. Eso fue lo que terminé de decirle a Pedro en su habitación. A Elena solo le cuento lo que le pregunté a Pedro después. Pedro, ¿y tú qué quieres ser? Y él respondió, quiero ser un caballo. ¿Un caballo?
La voz de mi amiga Elena tiembla en el teléfono. Le cuento que me levanté en ese momento en aquella habitación del piso de un salto y entonces le propuse a Pedro practicar. Pues hay que practicar a hacer caballos, Pedro. ¿Y eso cómo se hace, Leila? Como tú te lo imagines. Pedro se levantó también de un salto. La certeza de mi respuesta parecía colmarlo de energía. Ser caballo se practica caminando con un pie delante del otro, dijo él. Perfecto, a practicar. Él y yo caminamos en línea a la par, de una punta a la otra de la habitación, con los brazos extendidos y las manos abiertas, simulando estar haciendo un gran esfuerzo por no perder el equilibrio. Y cuanto más cerrados los ojos, más caballo seré, dijo Pedro. Perfecto, le dije yo. Cerramos los ojos y practicamos otra ronda ida y vuelta. Y cuanto más alto se está, Pedro dio un salto al borde de la cama. Más caballo seré. Puso un pie delante del otro sobre el piso de madera e intentó avanzar con los ojos cerrados. Mi amiga en el teléfono, Elena, hace un ruido confuso. Pareciera haberse tragado algo lleno de dolor y sé que está pensando en la cornisa que da al patio. Aquí hago una pausa. Entonces recuerden que es conversación en el presente. Leila guarda silencio. Elena no va a hablar más porque lo que está provocando es que Leila le externe lo último que vivió con Pedro en esa habitación. Cuando por invitación y sugerencia de Elena y Alberto le dijeron, oye, pues eres la invitada, siempre que hay invitados, nuestro hijo Pedro quiere enseñarle la habitación a los invitados. Eres una gran amiga, pasa con él y platica. Leila detecta que es un niño extraordinario por lo que dibuja, por cómo analiza la luz, por tener referencia de sus hijos, de sus padres arquitectos, y que también de cómo confiesa que lo que yo quiero ser es ser un caballo, no quiero ser arquitecto. Entonces, pues Leila en un juego de niños le dice, tú puedes ser lo que tú quieras, practiquemos a ser un caballo. Un pie delante del otro, movimiento, cerrar los ojos, mantener el equilibrio, subir a la cama y saltar. Entonces, dice, puso un pie delante del otro en el piso de madera e intentó avanzar con los ojos cerrados. En la otra línea telefónica sigue Elena escuchando este último día de su hijo y sabe que está guardando silencio porque está llena de dolor. Y dice Elena en esta conversación telefónica, Leila, cuando te fuiste de la habitación, Peta ya estaba acostado. No lo recuerdo, Elena. No lo recuerda, Elena, pero contestó Leila que sí. Nos quedamos en silencio y ya no sé si debería seguir. Ay, Leila, escucho el papel de su cigarrillo chispear. Duela lo que duela. Cualquier cosa que me diga sobre mi hijo Pedro es como estar unos segundos más con él. Muchas gracias. Hay algo más, Elena, algo que quiero contarte. Pienso en el patio. Peta jugó ahí desde que empezó a gatear, en el patio de Elena y Alberto. Con Elena sentada en el banco del pasillo, siempre la imagino cerca, siempre atenta de su hijo. Leía, trabajaba, hablaba por teléfono, pero siempre con un ojo todo el tiempo puesto en Pedro. A veces ella se apoyaba contra la pared y cerraba los ojos, pero no se dormía. Entonces recuerdo la mancha que había en un papel marfil a la altura de su cabeza como una nube brumosa. ¿Será que mi amiga Elena esté sentada ahí mientras me habla? ¿Será que va a morirse sentada en ese patio? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para animarla y levantarla de ese banco donde observa todo lo que ocurrió después? Pero levantarla ¿para qué? Cuando Pedro se cayó de la cornisa, empiezo y me detengo. Eso es lo que dice Leila en la conversación. De pronto, miro el parque más allá del balcón, pero yo estoy en Lyon, ya es una noche cerrada, y de repente, ahí están todas las palabras que empiezo a decirle a mi amiga Elena por teléfono. Ya no puedo decidir qué es lógico y ilógico, qué podría ser doloroso y qué podría ser soportable. Narro lo que ocurrió tal cual me viene a la memoria. Hubo un ruido del cuerpo contra el piso del patio. Recuerdo cómo los tres tardamos un segundo en entender lo que pasaba, Elena, Alberto y yo. Un segundo en darnos vuelta en la mesa y reaccionar. Cómo al fin ellos dos saltaron de las sillas y corrieron hasta Pedro. Alberto no quería moverlo. Elena lo levantó y lo apretó contra ella,
Quería gritar, pero no podía, porque ni el chico ni ella respiraban. Elena estaba de rodillas y la sangre crecía a su alrededor. Parecía que todo el problema era que estaba apretando demasiado a su hijo Pedro. Me acuerdo que yo me levanté de la mesa y dije, llamaré a una ambulancia, pero nadie se movió. Fui hasta la cocina y llamé. Di la dirección, contesté algunas preguntas y cuando corté, ya no pude regresar al patio. Mi saco, el que mencionó mi amiga Elena que aún tenía, ese saco estaba sobre el banco del pasillo y ahí lo dejé. Salí de su casa. No volví más. Cerré la puerta lentamente y el ruido de la cerradura me confirmó que yo ya estaba del otro lado de la puerta. Me quedé mirando el picaporte de la puerta hasta que escuché a Elena gritar. Y entonces, sin voltearme todavía, presentí algo extraño a mis espaldas. No me animaba a girar para ver. Unas gotas de sudor rodaron por mi frente, hasta el mentón, y golpearon contra el suelo. Date vuelta, me dije. Date vuelta, Leila. El peor dolor ha quedado dentro de esta casa. Elena seguía gritando, lo que sea que pase ahora no te va a matar. Y giré hacia la calle. Recostado en el asfalto, con la poca luz de un único farol al final de la cuadra, el cuerpo se veía tan desproporcionado y grande que tardé en entender qué era. Era un caballo, echado sobre el asfalto, como si se hubiera caído de algún lado. Me acerqué despacio, intentando no asustarlo. Respiraba agitado. Su estómago hinchado se inflaba y desinflaba, estirando bajo las riendas su piel gastada. Los ojos grandes y oscuros buscaban en la noche, y yo tuve la certeza de que me buscaban a mí. Levantó la cabeza para mirarme de frente. El caballo bufó. Intentó levantarse, pero no pudo. Me arrodillé junto a él, me abracé a su cabeza y apoyé mi frente con la suya y le dije, vas a estar bien. Le dije, tranquilo. Primero llegó la ambulancia, después la policía. Le señalé la casa para orientarlos. Enseguida aparecieron algunos vecinos. Se acercaban, veían el caballo y se quedaban ahí parados confundidos. Y todo ese tiempo yo me quedé donde estaba abrazada al animal. Unos minutos después, vi a Alberto y a Elena salir detrás de una camilla. A mis espaldas, un vecino llamaba a una urgencia veterinaria. Algo distrajo a Elena, que miró en mi dirección confundida. Se subió ella a la ambulancia trastabillando. Los enfermeros trabaron las puertas y el ruido agudo de la sirena se alejó a toda velocidad. En mi presente, en esta llamada con Elena, hago una pausa. Aparto un momento el teléfono y suspiro. Unos segundos después, yo le pregunto a Elena, Elena, ¿te acuerdas del caballo? Elena no dice nada. Hubo un velorio 3 días después para Pedro y luego un entierro. Antes de irme de Argentina le di un abrazo a cada uno. Primero a Alberto, después a Elena, separados por primera vez, inmóviles entre los invitados, atentos de una manera extraña al suelo, a los ruidos más pequeños, buscando en el barullo algo que parecían haber tenido en la mano un segundo atrás en sus vidas, que era Pedro. Yo me ocupé del caballo, que estuvo unos días en la veterinaria de la Facultad de Agronomía, recuperándose. Localicé unas caballerizas en Luján, donde me hacían un buen precio por tenerlo todo el año si pagaba por adelantado. Estaba dispuesta a gastar en él una fortuna, pero 2 semanas más tarde, alguien me contactó para avisar que un hombre lo había reclamado y que el animal ya estaba otra vez con su dueño. Creo que fue por esos días que llamé de nuevo a Hurlingham, a la casa de Elena, para ver cómo estaban, pero no los encontré. O quizá pensé que tuve la intención de llamar y al final no lo hice. Ellos tampoco, y ya no volvimos a hablar. En esa llamada telefónica en tiempo real, escuchó en el teléfono un chasquido, las patas del banco de madera chirriar. ¿Se habrá puesto Elena de pie? ¿Estará mirando el patio donde ocurrió todo? ¿Qué hay ahora en el patio? ¿Por qué Elena no dice nada? Elena, ¿estás ahí? A veces sueño que vuelvo a Buenos Aires. Casi siempre estoy en un taxi, mirando atenta por la ventana. Y entonces lo veo, lo reconozco. El color, la altura, las orejas.
Tira del carro, ese caballo que vi una vez en la calle. Vergara, tira cansado. Tira un carro enorme desproporcionado para su tamaño. Pido que detengan el coche, me bajo y corro hacia el caballo. El hombre que lo conduce a latigazos no entiende qué ocurre y tira de las riendas para frenarse. El caballo se detiene, bufa y se vuelve hacia mí. Toco su cabeza enorme, mi frente otra vez contra su frente, una palma abierta contra su pómulo y la otra contra su pecho. Es tan enorme y precioso y yo estoy pidiéndole perdón. No tengo tiempo para tonterías, Leila, dice Elena. ¿No te das cuenta? Tienes razón, tanta razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se acabó, Leila, dice. Pero hay un cambio sutil en su ímpetu. ¿Dónde está? Sostengo el teléfono, intento ponerme en su lugar. ¿Qué me estás preguntando, Elena? El caballo, Leila. ¿El caballo? Digo haciendo tiempo tratando de entender este último pedido que me hace Elena. Busco desesperada entre los recuerdos de Argentina. Un lugar donde haya un caballo que se pueda abrazar. Leila. Sí, claro, sí. Te voy a decir. Elena, ¿tienes dónde anotar? Sí, sí tengo, Leila, dice ella, y escucho un ruido que reconozco con toda claridad. Empuja su ventana, la abre. El sonido cambia por completo en el teléfono. Sé que Elena está de pie frente a su patio, frente a esa historia. Tengo todo, dice. Tengo todo para anotar. Todo está acá listo. Te escucho, Leila. Híjole, ¿qué tal las señales? ¿Cómo representar a alguien que ha partido con un caballo, una simbología, un dolor, pero sobre todo que ella quiere, Leila, su amiga, imaginarse que con el caballo o de haber salvado el caballo es como si le estuviera pidiendo perdón a Pedro. No, no es un cuento fácil, es un cuento que nos deja una sensación de final abierto y cada quien interpretar qué desea descubrir o qué final o qué palabras le quiere poner a Elena y a Leila. Si el caballo existió, pues Elena en su estado de shock no recuerda a un caballo que por casualidad también cae herido frente a su casa mientras llevan a Pedro en una camilla. Pero después de la llamada, sí le pregunta, ¿y ese caballo? O sea, el caballo qué es, qué simboliza. Y aquí encontré que este cuento finalmente lo que busca es explorar el duelo, la culpa, la memoria y la necesidad de encontrar sentido a las pérdidas irreparables. Y la intención también de Samantha es de dejar una pregunta muy simbólica. Para nosotros, ¿qué es el caballo? ¿Es algo real? ¿Es una transformación? ¿Es alguien que representa a Pedro? Y que esa ambigüedad realmente se contempla como la fuerza del cuento. ¿Qué es Pedro para Leila? Leila estuvo los últimos segundos con él, alentó su creatividad, le dijo, si no quieres ser un arquitecto, no, no seas un arquitecto. ¿Qué quieres ser? Quiero ser un caballo. Y ese caballo aprendió a equilibrarse, aprendió a mantener la mente fija, mover un pie sobre el otro. Lo que nunca se imaginó es que Pedro iba a ir más allá y que iba a llegar a la cornisa de la ventana, iba a perder el equilibrio y se iba a caer en el patio de esa casa ubicada en Hurlingham, Argentina. Así que ahí está lo triste de la historia, pero también la fortaleza de eso ocurre y no puedes cambiarlo, ¿no? Entonces se distancian, no se vuelven a hablar y una de ellas puede sanar un poco a la otra cuando le dice, platícame los últimos segundos de mis hijos, de mi hijo Pedro. ¿Con qué se quedan de esta historia? Los estoy haciendo sufrir, espero que no. Lo que busco con la lectura es que también encontremos un punto de inflexión para, para sanar, si hay algo que sanar, o para apoyar a alguien que está pasando por un duelo, pasar una charla donde se supera ese abismo y que siempre al inicio de algo, siempre un comienzo tiene un final, pero hay una transición y un proceso sanador, si lo logramos enfocar, pues con los días, con los meses y con los años. ¿Quieren compartir algo? Yo dejo de grabar, le doy un traguito a mi café